¿Podemos hacer un análisis incorrecto? ¿Podemos reinterpretar equivocadamente o darle significado distinto a lo que nos están diciendo o estamos observando? ¿No coincide lo que nos han dicho en la entrevista con lo observado? Muchos investigadores han hecho cosas para evitar o disminuir las equivocaciones, y poner cuidado en los aspectos éticos cuando se está haciendo el análisis. Consideremos que se pueden evitar estas equivocaciones, poniendo atención a ciertas etapas del proceso metodológico. La sesión de hoy, última del curso, precisamente, la destinamos a repaso metodológico de 3 de estas etapas. Una, es relacionado con el muestreo que se utiliza en investigación cualitativa, se conoce como muestreo teórico en teoría fundamentada o puede recibir otro nombre fuera de ella. Es tema fundamental, sus dictaminadores, lectores o jurados suelen preguntarles, ya sea por ignorancia del tema, para poner a prueba tu cognición o si lo consideraste adecuadamente a tu pregunta u objetivo. Tengan por seguro que por cualquiera de estos motivos u otros les preguntarán. Así tenemos que recordarles, lo que orienta estas decisiones de los sujetos que van a participar, es la pregunta de investigación, pregunta que hemos dicho, la podemos clasificar de 2 tipos, pregunta sustantiva o teórica, quizá en el desarrollo del análisis se modifique su redacción e intención, es posible que al inicio pensemos en una pregunta sustantiva, pero datos que obtenemos orientan a que también tenga consideraciones teóricas, o viceversa. No teman en hacer esta actualización en el desarrollo de su investigación, es una señal de la evolución de su análisis. Por otro, también la podemos clasificar por el nivel de ignorancia respecto al fenómeno en estudio, es decir, si es de tipo exploratorio o descriptiva, explicativa o teórica. La investigación cualitativa trabaja con fenómenos poco conocidos, de tal manera que preferentemente son preguntas exploratorias o descriptivas. Los otros temas tienen relación con los sujetos del estudio, llamados en este curso tipos sociales, y variables discursivas y los aspectos de calidad de su investigación. Adicionalmente, pueden auto y coevaluar su proyecto, quizá con una persona a la que tengan confianza. Para eso presentamos una guía con la que pueden detectar lagunas o vacíos. También el ejercicio les puede provocar satisfacción al tener los criterios que hemos señalado o más. Al final, las profesoras Sandra Arely Saldaña Ibarra, Carla Paola Martínez Rámila y Enrique Hernández Gerson, estaremos atentos para aclarar o ampliar sus dudas. Que disfruten la sesión. Iniciamos. Barney Glaser y Anselm Strauss. En 1967, sale a la luz su conocida teoría fundamentada, y en ella, el muestreo teórico. Posteriormente Anselm Strauss publica con Juliet Corbin con mayor detalle en qué consiste. Esta presentación considera el libro Bases de la investigación cualitativa, técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. La muestra que se ocupa en la investigación cualitativa, no responde a criterios estadísticos sino estructurales. Se busca tener representadas determinadas relaciones sociales, aquellas que en cada caso se hayan considerados a priori. Dicen que la recolección de datos es guiada por los conceptos derivados de la teoría que se está construyendo. En el muestreo teórico, el investigador selecciona casos a estudiar considerando los escenarios y de estos, los atributos de los participantes. Los nuevos informantes, se decide según su potencial, para ayudar a refinar o expandir los conceptos y teorías ya desarrolladas. Es decir, en el diseño inicial suele ser a priori la selección de escenarios y atributos, los subsecuentes casos, por lo regular, del diseño de proceso o final, son guiados por los datos. De ahí que la recolección de datos y el análisis se realizan al mismo tiempo. Es decir, después de una ronda de análisis, la recolección de datos debe permitir decidir qué información buscar y dónde recogerla, de manera que el proceso de recolección y análisis está controlado por la teoría emergente. Esa es la razón que un estudio con este muestreo, al terminar la investigación, es que se suele conocer el tamaño y tipo de muestra. En la práctica, el muestreo teórico, como dijimos en líneas anteriores, en la primera colecta de datos se inicia a priori, lo que produce primeras categorías o conceptos, lo que constituye una especie de punto de control para ir nuevamente al campo a recoger más datos. La primera recogida de datos, esa decisión de por dónde y con quién empezar a entrevistar u observar, no proviene de un sustrato teórico previo, sino que está guiada por el tema o área a estudiar, que por supuesto tendrá cierto basamento en ideas teóricas previas, producto de la formación o intereses del investigador. De alguna manera, el área de estudio indica el tipo de participante con el que el investigador va a relacionarse y de allí, su decisión de con quién y dónde empezar.
Diferentes investigadores han tratado de experimentar en la práctica esta decisión inicial, o al menos un procedimiento para ello. Lo que coinciden, es que el área de estudio definirá el tipo de participante con el que el investigador va a trabajar, y esa primera decisión de a quién entrevistar u observar, guiada también por criterios de vinculación y accesibilidad al campo de estudio, sirven de apoyo para la decisión. Los conocimientos preexistentes pueden guiar a identificar un punto de partida para la recolección de los primeros datos, pero se trata solo de eso, de iniciar la primera recogida de información. Al principio, el investigador no sabrá necesariamente la dirección que tomará esa primera muestra de datos. La codificación y análisis de los mismos comenzarán a producir conceptos teóricos que orientarán el siguiente muestreo teórico a realizar. Repetimos lo que ya hemos dicho, se inicia seleccionando los escenarios e informantes a priori, y en adelante, son los datos, lo que lo orienta. Luego del análisis de los primeros datos, vienen las decisiones posteriores o en desarrollo, guiadas por dos preguntas: ¿qué grupos o participantes serán los próximos a seleccionar y con qué propósito teórico? Hasta aquí, solo resta decir de mantener la simultaneidad de la recolección y análisis de datos, para evitar la tendencia a entusiasmarse solamente con la recolección sin importar la dirección que estos toman. El muestreo teórico ocurre dentro de esta simultaneidad, recolectar y analizar. En virtud de esto, es importante disponer al menos de la bibliografía básica, quizá la señalada en esta presentación, mantener una actitud de apertura, por lo que el primer planteamiento del problema, seguramente puede ir cambiando. No perder de vista la simultaneidad de la recolección y el análisis de datos, lo que implica desligarse de esa rutina aprendida de pasos secuenciales que conduce a recolectar primero y analizar después. Como ya lo mencionamos, esta simultaneidad de acciones evita, entre otras cosas, el llegar a tener muchos datos y no saber qué hacer con ellos. Comprender que el muestreo teórico es el mecanismo que controla la dirección que tomará la investigación y hace que las decisiones del investigador estén orientadas por los conceptos teóricos que va descubriendo, y no por sus creencias basadas solamente en lo empírico. Lo que se sugiere es contar con otro investigador que le acompañe en este proceso analítico y pueda opinar y criticar al respecto. A los sujetos en este muestreo, se les denomina tipos sociales y variables discursivas. Términos derivados de la utilización de lo que Max Weber llamó tipos ideales. Volveremos a este tema más adelante. Tomando en consideración que una decisión importante es el hecho de quién debe, puede y quiere participar, investigadores han hecho propuestas, algunas, recuperando términos del enfoque positivista, otras del interpretativo. En el mercado hay opciones, Sousa Minayo, Martínez Salgado, U. E. Flick, citando a Patton, para explicar varios tipos de muestreo. Entre estos se menciona el de caso extremo o desviado, suelen ser escenarios o sujetos con características inusuales para el fenómeno que se investiga. El muestreo típico, destaca por tener o vivir en escenarios, hablar o comportarse como el grupo social considera normal o promedio. El de variación máxima, destaca por incorporar las variaciones de los escenarios o participantes del fenómeno, identifica patrones comunes. El llamado muestreo de intensidad, es precisamente el que expresa el fenómeno de esa manera, pero sin ser extremo. El intencional estratificado, ilustra lo que pasa en subgrupos, es útil, pues facilita comparaciones. Hay otros, el bola de nieve o de cadena, identifica casos de interés a partir de personas involucradas o no en la investigación. El caso políticamente importante. Son algunos muestreos. A lo largo de la investigación se suele utilizar más de un tipo de muestreo. Recuerden, lo que orienta la decisión, son los datos una vez que tenemos la primera ronda de análisis. En diapositivas anteriores, mencionamos que una primera aportación a los tipos sociales, deviene de una categoría utilizada por Max Weber en sus investigaciones sociológicas. Según Xavier de Donato, hay al menos dos acepciones de los llamados tipos ideales. Una acepción son tipos ideales individuales, tienen la función de procurar el conocimiento y la comprensión de los fenómenos individuales de carácter singular. La segunda acepción corresponde a los tipos ideales generales de la sociología. Según Weber, un tipo ideal es una construcción mental, es obtenida a partir de la exageración mental de determinados elementos de la realidad. Tipo ideal es un concepto o representación mental cuya descripción es de un estado de hechos lógicamente posible. Ejemplos del tipo ideal para Weber son cultura capitalista o economía de estado medieval. También nociones como mercado perfecto u hombre económico, cultura capitalista, economía artesanal o economía de estado.
Beva decía que el uso de tipos ideales debería ayudar al científico social en su intento de explicación de fenómenos. El uso de tipos ideales le permitió comprender fenómenos sociales o históricos concretos a través de la comparación entre el tipo ideal y el fenómeno concreto. Valga esta pequeña introducción a los tipos ideales de Weber, para comprender la extrapolación que otros investigadores sociales hicieron del término a una denominación de tipos sociales. Manu León Canelón, en un artículo publicado en 1999, dice que los tipos sociales son características o atributos de las personas, por medio de los cuales son reconocidos como representantes de conglomerados y grupos. Los tipos sociales involucrados en el habla constituyen las variables discursivas, y Canales dice que las variables discursivas deben, en la medida de lo deseable, mantener mínimos de homogeneidad y heterogeneidad, para poder conservar la asimetría en el discurso, es decir, los tipos sociales involucrados en el estudio constituyen las variables discursivas. Es posible hacer muy mal análisis, esto suele ocurrir por diferentes razones, simplemente por hacerlo mal, por entender erróneamente alguna situación, por dar por sentado lo que se está diciendo u observando, corresponde a lo que usted cree que está pasando. Por ejemplo, puedo ver a la distancia que alguien llora, usted puede darle significado de tristeza, cuando en realidad, la persona recibió una excelente noticia, sus emociones de felicidad así afloran. Una persona le dice que alguien se adelantó al viaje, usted no se preocupa qué sentido tiene en ese lugar el decir se adelantó al viaje, puede pensar que la persona fue a algún lugar de visita, pero suele significar otra cosa muy distinta de lo que interpretó. El término para la comunidad es morir, hay alguien que se murió antes de tiempo. Lo que usted afirma o describe puede estar deformado o sesgado, o al menos puede ser cuestionable. ¿Cómo puedo asegurarme que mi trabajo sea de calidad? ¿Existen estrategias para eliminar errores obvios en la interpretación, que no provengan de mis datos de análisis? Existen procesos en el análisis que nos permiten disminuir esta posibilidad. Un recurso se conoce en la investigación cualitativa con el nombre de triangulación, consiste en obtener más de una visión de lo que investigamos, pero pongan atención, esto es muy importante, la triangulación no consiste en observar el mismo fenómeno con diferentes estrategias, más bien son diferentes miradas del desarrollo del mismo evento investigado. Por ejemplo, estoy explorando algo, tengo material del habla del participante que analizo, el hallazgo es que las narrativas son ascendentes, es decir, su vida en relación a fenómeno es exitosa y ascendente. Para tener otra visión de ese hallazgo, puedo aplicar una escala que valore la satisfacción con la vida, entonces analizo la complementariedad de los datos que tengo de esas dos fuentes de información, el habla y la escala. Se puede cruzar el análisis de las hablas, con información que se pudo obtener con recursos de otro paradigma, por ejemplo con escalas o cuestionarios, la llamamos triangulación entre métodos. Se puede utilizar con diferentes recursos técnicos de la misma metodología, es decir, datos de observación, documentos o entrevistas. Analizar datos con diferentes ópticas teóricas del paradigma, por ejemplo, fenomenología, teoría fundamentada, etnografía, entonces le llamamos triangulación intramétodo. En este tipo de triangulación también podemos considerar la participación de varios investigadores o analistas. Otra recomendación es estar atento a la transcripción, que exista correspondencia de lo registrado con lo que hemos convertido en texto para analizar, de ahí que una vez que hemos transcrito, oír cuantas veces sea necesario y verificar que así fue transcrito. En términos del análisis, siempre tenemos que buscar lo similar y diferente en los participantes y la fuente de esa construcción, es decir, no solo ocuparnos de lo que oímos u observamos, sino también porque se da el fenómeno de esa manera. Para que el lector se pueda convencer de que lo está leyendo, también es recomendable tener elementos que se llama de validez. En primer lugar tenemos la validez empírica, las palabras o citas que los participantes han dicho, y que suelen acompañar alguna afirmación que hacemos, suelen ser textuales, cortas o amplias, que sea suficiente para que el lector vea de dónde surgió el concepto. En los manuscritos suele iniciar en renglón aparte, con cursivas. La validez discursiva ocurre cuando analizamos otra perspectiva, en busca de complemento, similitudes o diferencias de la visión que estamos encontrando, para lo cual utilizamos hablas o discursos de otras variables discursivas, de participantes con otros atributos y escenarios.
Por ejemplo, imaginen que hemos conversado con estudiantes o hijos, hemos encontrado datos que hacen necesarios escuchar otros discursos, entonces podemos pensar en los profesores, los padres, incluso en otros escenarios distintos a los que ya hemos escuchado. Por ejemplo, pueden ser alumnos de escuelas públicas y privadas, hombres o mujeres. Finalmente tenemos la llamada validez teórica, es decir, lo que otros investigadores han dicho del fenómeno. Esta sección suele ser muy importante pues suele estar presente en la discusión, las reflexiones teóricas que existen y las de nuestra investigación. Puede servir también para plantear nuevas interrogantes. Recursos existen para tener informes de calidad, recomendamos su utilización para lo que han sido creadas y los momentos apropiados. Hemos realizado un viaje cansado, sorteado obstáculos teóricos e incluso diversas opiniones del recorrido, la mayoría han sido opiniones críticas constructivas que nos ayudaron a crecer, otras no tanto y otras verdaderamente con afán destructivas, de todo hay en la academia. Con todo, han salido adelante. Estamos listos para autoevaluar el estado que tiene nuestro proyecto, para eso sugerimos tomar en cuenta en la evaluación varios aspectos, de preferencia que otra persona, a la que más confianza le tengamos conozca el documento o al menos la idea de lo que deseamos indagar y así comparta esta autoevaluación, pues en investigación no es prudente trabajar como el llanero solitario, es decir solito. Dicho lo anterior sugerimos los siguientes aspectos: contenido temático, teórico, metodológico y el administrativo. Ustedes pueden usar la escala que consideren para cada subtema, puede ser suficiente, medianamente e insuficiente, o simplemente 1, 2, 3, etc. Empezamos con el contenido temático, nos preguntamos. Relevancia, responde a necesidades de la comunidad, institución, área, departamento. Con la línea de formación. Magnitud, para alguien significa que es un problema. ¿Quiénes son los afectados? ¿Quiénes se afectarán si no se atiende? Factibilidad, ¿es posible su realización en el tiempo estimado, con los recursos disponibles? Trascendencia, ¿está en relación con las políticas marcadas en el ámbito de la investigación? ¿El fenómeno ha sido poco explorado? ¿Lo que se conoce es insuficiente? Debemos de tener en la mayoría de las oraciones, una palomita. Ustedes pueden agregar otros criterios. Veamos ahora el componente teórico. El componente teórico explora si el proyecto tiene los conceptos principales de la investigación, 2 o 3 perspectivas, al menos debe tener. Objeto de estudio: construcción sólida. Con base en la experiencia y o archivo personal. Convergencia a sentido común. Términos. Se identifica el significado de términos básicos. Problema. Se identifica la postura teórica con la cual se acerca a la realidad seleccionada. Problema. Se identifica los participantes del segmento de la realidad a estudiar. Problema bien formulado. Es claro. Responde a objetivo general. Problema planteado en forma de pregunta. Se visualizan la posibilidad de convertir las categorías creadas a priori en categorías inductivas. Objetivo general. Su formulación es clara. Se visualiza el área de aportación teórica o práctica. Postura del autor. El autor tiene una postura teórica. Sigamos evaluando, lo que nos falte hay que hacer un listado para atender. Veamos enseguida lo metodológico. Al menos estos son aspectos a contemplar: tipo de investigación. Se especifica el abordaje. El nivel de profundidad. La postura teórica con la cual se analiza el dato. Diseño inicial. Se visualiza quiénes, dónde, cuándo y procedimientos. Tipos sociales. Se especifican los tipos sociales y las variables discursivas categorías. Se identifican la categoría y conceptos y subconceptos. O algo parecido: negociación de acceso. Se especifican los procesos para acceder a las personas y contexto. Muestreo teórico. Se especifica el tipo de muestreo y las razones de uso. Recolección de datos. Se precisan las técnicas a emplear y se ajustan al tipo de investigación. Instrumentos. Cumplen con los requisitos de validez. Análisis de datos. Se especifica el procedimiento. Pueden agregar otros criterios. Finalmente, algo que ver con lo administrativo o de forma. Para los financiadores o las personas que van a autorizar la indagación, estos suelen tomar en cuenta. Recursos humanos. Se prevén tanto en número como en tipo. Tiempo. Se ajusta al objetivo, tipo de estudio o diseño. Logística. Se consideró insumos y traslado. Es factible. Redacción. Citas y referencias.
Por lo menos una cita por cada 2 cuartillas de la fundamentación teórica, ¿coinciden con las referencias? ¿Mismo sistema? Presentación general. Márgenes, interlineado, portada, índice. Limpieza. Hemos culminado el curso, le hemos llamado el viaje. Ahora, ¿qué debe contener nuestro manuscrito? También, tómenlo como sugerencia. Strauss y Corbin idearon escribir un libro con la metáfora de una casa en mente. Entonces, les presentamos la metáfora de un viaje. Los que no están familiarizados con la Ciudad de México, les va a costar imaginar. Pueden hacer un ejercicio similar, si les convence este modo de pensar. Imaginen que voy a la Ciudad de México, ingreso a la ciudad por esa vía larga que es la Avenida Ignacio Zaragoza, equivalente al capítulo de introducción. Después tomo el viaducto, pues me dirijo al sur de la ciudad, para la salida a Cuernavaca, equivalente al marco contextual. Llego al centro comercial Perisuria y tengo la posibilidad de ir hacia Avenida Tlalpan o Insurgente Sur. Finalmente me decido por Insurgente Sur, equivalente a una gran reflexión teórica, que puede ser mi marco teórico o conceptual y el empírico. En esa ruta, me encuentro con el Instituto de Neurología, decido detenerme a conocerlo, veo sus diferentes cuartos y áreas de servicio, incluso conozco la dirección del instituto, entiendo su funcionamiento, consulta externa y demás, resultados, análisis y recomendaciones. Antes de irme del hospital, lo recorro por fuera para terminar de conocerlo mejor, y vuelvo a salir a la avenida Insurgentes para salir a Cuernavaca. Puede ser equivalente a las últimas reflexiones teóricas de la sección de discusión junto con las derivadas de mis hallazgos. En este viaje terminé mi manuscrito. Tiene introducción, un capítulo preliminar que puede ser el marco contextual, una gran reflexión teórica que puede ser precisamente el marco teórico, conceptual y marco empírico. Una sección importante que pueden los aspectos metodológicos, resultados y discusión. Dicen los autores de la metáfora de la casa, que enfrentados a la tarea de escribir una tesis, el investigador puede encontrar este procedimiento, visualización, difícil de usar. Al fin y al cabo, en la mayor parte de los ambientes universitarios las tesis, incluso las cualitativas, tienen formatos muy estandarizados que suelen comenzar con un capítulo introductorio, seguir con una revisión de la literatura, luego la presentación de los hallazgos, en 2 o 3 capítulos, y por último la sección de resumen, conclusiones e implicaciones. A pesar de esto, el que escribe la tesis puede concebirla de una manera espacial, arquitectónica u otro tipo, los capítulos centrales, los de contenido. En todo caso, cuando escribe una tesis basada en los hallazgos de un trabajo de investigación cualitativa, el investigador debe basarse en los procedimientos que desarrollen una historia clara, que incorpore plenamente todos los componentes importantes de tal historia. Para que no se queden con la duda en qué consiste la metáfora de la casa en mente, ellos dicen más o menos esto: imaginémonos que alguien entra a una casa. Primero, el visitante entraría y pasaría por un corredor, luego por un vestíbulo, más tarde entraría a un cuarto grande que tiene 2 subsecciones importantes, y después saldría de la casa por la puerta trasera. En ese momento, el visitante podría darle la vuelta a toda la casa, asomándose al cuarto principal por diferentes ventanas pero observando cuidadosamente las relaciones de los diversos objetos del cuarto. Cuando terminamos el manuscrito, su forma corresponde a esta metáfora espacial: una introducción, un capítulo preliminar, una gran reflexión teórica compuesta de 3 capítulos, y luego otra sección larga que consistía en varios capítulos que elaboraban las formulaciones teóricas presentadas antes y derivaban implicaciones a partir de ellas. Interesante la creatividad, pues implica un conocimiento profundo de lo que se habla y hace. Con esta sesión, damos formalmente terminación al curso de análisis cualitativo de los datos en salud, no sin antes agradecer a ustedes su entusiasmo y dedicación, esperando que hayan tenido la sensación de haber logrado aprendizajes, y a las profesoras Carla Paola Martínez Ramila y Sandra Arely Saldaña Ibarra, por su colaboración desinteresada, honorífica. Estoy seguro que su motivación fue, como la mía, contribuir en la formación de recursos humanos en este tema de amplia reflexión en ámbitos académicos.